Asistencia Legal por los Derechos Humanos es una organización de la sociedad civil que trabaja por el reconocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos de personas indígenas, LGBTI, jóvenes y personas privadas de libertad. Desde 2006 contribuimos a la exigibilidad y justiciabilidad de derechos humanos de personas privadas de libertad, en especial para el acceso a la justicia. En este sentido, gracias al programa Proequidad, realizamos el proyecto Litigio Estratégico para la Erradicación de la Violencia Institucional que sufren las mujeres privadas de libertad en los centros de reinserción social. La meta de dicho proyecto fue contribuir al acceso a la justicia de las mujeres privadas de libertad mediante la erradicación de la violencia institucional que sufren en centros de reinserción a través del litigio estratégico en los estados de Baja California, Chiapas, Hidalgo y Oaxaca, para lo cual nos propusimos 5 objetivos específicos. El primero fue capacitar a personal penitenciario en su papel de garantes de derechos humanos de las mujeres privadas de libertad a través de la sensibilización con perspectiva de género y el acercamiento a instrumentos internacionales de protección de derechos humanos para prevenir casos de violencia institucional. Los logros obtenidos fueron capacitar a 374 servidoras y servidores públicos del sistema penitenciario, para los cuales fue la primera capacitación recibida en torno a la ejecución penal y la perspectiva de género en centros penitenciarios. Otro de los resultados obtenidos fue evidenciar la importancia de considerar el enfoque de género en la atención a las mujeres privadas de libertad durante el proceso de reinserción social. Además del conocimiento profundo del impacto de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el sistema de justicia y los instrumentos internacionales que resguardan los derechos de las personas privadas de libertad. Nuestro objetivo 2 fue fortalecer las capacidades de litigio de defensoras y defensores de Baja California, Chiapas, Hidalgo y Oaxaca para la defensa jurídica con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres privadas de libertad que sufren violencia institucional en los centros de reinserción social. Nos comprometimos a capacitar a 160 defensoras y defensores. Debido a la alta demanda de los cursos impartidos, logramos capacitar a 195 personas que se dedican a la defensa de derechos humanos, defensa de las mujeres, defensores litigantes, públicos y privados, activistas y algunos estudiantes. Destacamos que en estas capacitaciones muy pocas personas trabajan las problemáticas a las cuales se enfrentan las mujeres privadas de libertad. Pese a que cada vez más existen colectivas, organizaciones o personas defensoras de derechos humanos de las mujeres, aún un número muy pequeño son aquellas que toman en cuenta la perspectiva interseccional de ser mujer y los contextos en donde se ejercen derechos humanos. Por otra parte, nunca habían tenido una capacitación al respecto. Respecto al objetivo 3, que fue realizar 126 entrevistas y asesorías jurídicas a mujeres privadas de libertad en 4 estados de la República, pudimos asesorar a 134 mujeres privadas de libertad. Nuestra intención fue destacar los posibles casos de violencia institucional que tuvieran por razón algún tipo de discriminación de género, además de proporcionarles orientación jurídica de sus causas penales o de las condiciones y derechos que la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce y no les son aplicadas. Además, vinculamos los contenidos de los cursos a personal penitenciario y defensoras y defensores con las necesidades que hallamos a través de las entrevistas para asegurar que éstas tuvieran ejemplos reales de las prácticas que afectaban a las mujeres privadas de libertad y cuáles eran las alternativas para mejorar las condiciones que ellas viven en los centros penitenciarios. En el objetivo 4 nos propusimos asesorar e identificar casos que ejemplifiquen los patrones de violencia institucional que sufren las mujeres privadas de libertad en la etapa de ejecución penal y, de ser posible, asistir legalmente casos de violencia institucional hacia mujeres privadas de libertad en centros de reinserción social de Baja California, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo. Nuestro compromiso fue representar jurídicamente a 6 mujeres privadas de libertad. Actualmente representamos jurídicamente a 8 de ellas. Sin embargo, utilizando la Ley Nacional de Ejecución Penal, pudimos lograr la libertad anticipada de una de ellas, quien ahora se encuentra impulsando un proyecto de trabajo para la reinserción social de otras mujeres privadas de libertad. Finalmente, nuestro objetivo 5 consistió en la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en los centros de reclusión femeniles. Dicho informe pretende evidenciar y difundir a través de un análisis sociojurídico la situación en que las mujeres privadas de libertad viven la reclusión en las 4 entidades que el proyecto comprendió, así como qué tanto esas condiciones responden al cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Con el cumplimiento de estos objetivos, pudimos incidir en la erradicación de la violencia institucional que sufren las mujeres privadas de libertad en Baja California, Chiapas, Hidalgo y Oaxaca, desde distintas aristas, lo cual resultó en respuestas integrales y correlacionadas para asegurar la sustentabilidad y progreso de las acciones que nos propusimos. Así Legal agradece al programa Proequidad y a todas las personas que hicieron posible el cumplimiento del proyecto. Juntas y juntos logramos beneficiar a 680 personas. Tenemos la seguridad de que estas acciones marcan un hito importante para el acceso a la justicia de mujeres privadas de libertad en México.